te voy a resumir mis 6 años de experiencia como programador, que básicamente me los curtí bien curtidos. Tuve que aprender a programar sin ningún tipo de inteligencia artificial, como mucha gente ahí fuera, sobre todo los que somos más puretas. Tuve que aprender con foros, tuve que aprender con personas que me enseñaron, tuve que aprender como con mentores, una cosa así, gente que estaba por encima mío, la gente senior en este caso, ahora soy yo el senior. Y vengo aquí a resumírtelo un poco de cómo tú vas a poder aprovecharlo para utilizar la inteligencia artificial de una forma mucho más inteligente. No como personas que estás viendo ahí, como marqueteros, gurús, que te dicen usarlo así, no tienen ni puta idea de utilizarlo. Y cuando veo esas cosas también me da un poco de rabia, pero bueno, vengo aquí también para pulir esto y para decirte de verdad cómo se usa, contándote un poquito sobre mi historia, que he ido aprendiendo por el camino y cómo tú lo vas a poder entender y aplicar a tus soluciones. Dicho esto, dentro vídeo. Para comenzar, para quien no sepa mi historia, yo le temía personalmente a la programación, no tenía ni puta idea por dónde tirar, yo quería hacer videojuegos porque era lo que me gustaba, pero al final, no. Aprendí 3D, aprendí animación, audiovisuales, aprendí mucha parte artística dentro de los videojuegos, pero no me sirvió de nada absolutamente para poder dar el paso a los videojuegos. Pues nunca encontré trabajo, de hecho. Y actualmente tengo un conocido con el que coincidí dentro de este curso, este estudio, un ciclo superior de animación 3D, que sí, ha estado trabajando y ha hecho la película de Miles Morales. O sea, muy top, la verdad que me alegro un montón por él. Pero bueno, en mi caso yo no encontré nada y no pude ejercer ni pude dedicarme a los videojuegos. Por lo tanto, al final, ¿qué decidí? Dije, bueno, mira, me va a tocar joderme, voy a irme a la programación, voy a aprender Unity. Unity es un motor de videojuegos, igual que lo es Unreal Engine, que es el que hace el de Fortnite, para la gente que no acaba de entenderlo mucho. Y tiro por ahí, aprendo Unity, aprendo C#, aprendo a hacer videojuegos, y con eso yo creo que puedo tirar y puedo hacer mis videojuegos. Spoiler, me hice un cursito del paro, totalmente gratuito. Eran 600, 700 horas, hicimos un videojuego para mobile, ahí aprendí muchísimo. Básicamente era un videojuego con el formato vertical, donde al ser un curso subvencionado, pues tampoco podíamos hacer el juego que quisiéramos, ¿no? Por lo tanto acabamos haciendo un Save the World, se llama. Os pondré por aquí alguna foto o algo, o algún enlace para que también lo veáis. Básicamente eras Noah, un chico que se ponía a bucear y recogía el plástico debajo del agua y iba por puntos. También podías jugar en multijugador con algún compañero y hacer rollo Mario Kart, ¿vale? Como tirar cosas para entorpecer y tú ganar. Era un poco la idea, ¿no? Con este proyecto aprendí una barbaridad. Me encargué de llevar todo el equipo, la parte de marketing, porque sí, había más cursos en paralelo. La parte de marketing, la parte de diseño y mi parte la de programación. Gracias a eso también aprendí muchísimo a cómo gestionar un equipo, a cómo se debe de hablar con ellos y a cómo ir haciendo los entregables. Pero sobre todo aprendí muchísimo en la parte de programación, porque no tenía ni idea. Pues imaginaos programar un videojuego sin tener ni idea, ir cogiendo un código de aquí, un código de allá, decir, hostia, ahora cómo hago esto, tengo que aprender este tipo de función dentro de C# para poder, imaginaos, ¿no? Hacer la animación de nadar, por ejemplo, y coger un papelito o un plástico. Claro, al final yo esto te lo digo, parece muy sencillo, pero en el código es otra cosa, y más cuando no existe nada que te lo haga, como a día de hoy. Pero bueno, dicho esto, y comenzando ahí un poco mi base, no solamente aprendí a hacer videojuegos con C#, también aprendí a hacer páginas web, que es a lo que me acabé dedicando, ahora entraremos. Aprendí a hacer también aplicaciones con Android Studio. También aprendí algún framework, que también me dediqué a eso, que era con React. De hecho es curioso, porque React lo suspendía siempre, pero al final lo aprobé y me acabé dedicando a eso. Yo me quería dedicar a los videojuegos. Y para mucha gente que quizá le tema la programación o que no sabe si hacer algún curso, a ver, yo cursos estoy muy apto, no sé si la carrera la haría, la verdad. Sale gente muy capacitada, pero no sé si al punto de que sean capaces de crear sus propios proyectos, por ejemplo, ¿no? Porque vas a estar 4 años, más 2 de máster, te vas a pegar 6, 7 años fácilmente estudiando algo, y el mercado es muy cambiante y más a día de hoy con la inteligencia artificial, por lo tanto, quizá es algo que descartaría y me iría a cosas más a corto plazo para aprender. Cursitos, paro, pero algo que no te impida estar accionando. Ya veis en otros vídeos que yo soy una persona que le encanta accionar. Por lo tanto, una vez comencé ese curso, tardé 6-7 meses en encontrar trabajo y ahí comenzó mi primer trabajo. Ahí comencé a trabajar como desarrollador junior de React.
React es un framework, pero no entiendas, es un framework, es como una ventanita de código que está compilada y perfectamente pensada para correr JavaScript, ¿vale? JavaScript es como el lenguaje rey de las páginas web, es el que más se utiliza, creo que de los únicos, hay otros, ¿vale? Pero creo que es el único que se utiliza tan bestia. Y React es como un compilador donde se puede programar de una manera diferente. Pues yo aprendí React gracias a un compañero también que conoce ahí dentro y estuve trabajando ahí 2 años. ¿Haciendo el qué? Pues era junior. Me enseñaron muchísimo, aprendí muchísimo, me dieron advertencias bastante duras, la verdad, que para la edad que tenía y el skill que tenía, que era muy novato. Pero bueno, me llevó algo positivo, conocí a gente muy top, me enseñaron, me llevo buenos recuerdos y ahí comencé a hacer mis primeros desarrollos. Uno de ellos era payments, ¿vale? Simplemente se tenían que gestionar ciertos pagos, una plataforma, conectándolo con una API, haciendo distintas requests, ¿vale? Distintas consultas a la base de datos y al backend para básicamente comunicarlo entre sí. Si no entendéis qué es el frontend, qué es el backend, qué es una API, qué es una base de datos, quiere decir que quizás estáis un poco verdes para poder utilizar la IA a niveles grandes, ¿vale? La podéis utilizar a nivel superficial, pero si queréis comenzar a hacer soluciones decentes, si no entendéis qué es esto, pues quizás deberíais, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este fue uno de mis primeros desarrollos, pero no por ende, obviamente, me acabaron pivotando a otro. ¿Cuál fue? Me pegué meses, pero meses, solucionando bugs, pero bugs a punta pala. Recordad que no existía la IA. Y en la parte de bugs yo me dedicaba a ver por qué fallaba un botón, por qué hay un color que no encajaba bien, por qué había un espacio aquí así y por qué cuando le daba un botón y hacía una función esto se rompía. O sea, imaginaos, yo hacía trabajo minucioso, ahí donde más aprendí, porque era leer código, mucho código. Al final entendí un poco cómo funcionaba todo, me pegué meses para que entendáis un poco el proceso de todo lo que he ido tardando. O más bien he ido invirtiendo en el tiempo, que todo esto no se ha hecho de un día para otro. Y no quiero que tú, por la IA, pues te sientas mal, porque no aprendes en 2 meses, no. Yo llevo 6 años y te los estoy resumiendo aquí muy brevemente, ¿vale? Por lo tanto, yo cuando me puse a leer código, que lo entendía obviamente, empecé a entender ciertas funcionalidades y ciertos patrones que se repetían para solventar ciertos errores. Por lo tanto, me convertí en un solucionador de errores. O sea, de hecho era bastante bueno, tardaba muy poco en solucionar errores. Y esto obviamente pues sí, se fue haciendo con los meses. Dicho esto, cuando yo ya intenté crecer la empresa, como yo al final había entrado como junior, una persona jovencita, yo llevaba cerca de 2 años, decidí irme a otra empresa. Y es ahí donde comienza un poco la tragedia. Yo decido irme de esta empresa, que era una empresa mediana, de unos 100 trabajadores, 120, y decido irme a una empresa que yo no conocía, literalmente, este tipo de empresa. Una consultora gigante, la antigua consultora del Corte Inglés, pero ahora era francesa, bueno, en fin. Entro, me encuentro un pifostio, me contrataron para React, que es lo que yo estaba haciendo. Acabo en React Native. React Native es la parte móvil, ¿vale? De React. Y obviamente yo no tenía ni idea de React Native. Fui aprendiendo por el camino, pero al final los 2 proyectos iban en paralelo y yo me quedé colgado. Y además que deberíamos haber sido 5 en cada equipo y acabamos siendo 1 en cada con un team lead. Ese team lead a los 2 meses se fue. Nos quedamos totalmente cojos. Al final, obviamente, podéis adivinar un poco qué sucedió. Al final me hicieron fuera, pero ahí aprendí una barbaridad también de React Native y de trabajar totalmente solo, sin apoyo de nadie, aunque estuviera en una consultora de más de 30.000 empleados. Claro, serán 4 meses, creo que duré 4 o 5 meses. Aprendí una locura, porque estaba solo literalmente. Por lo tanto, pues, es lo que hay. Dicho esto, yo quería seguir encontrando trabajo porque, claro, me habían echado. Era mayo, junio, un poquito antes, incluso en abril. Yo en ese periodo de tiempo fui haciendo mi proyecto de Web3, los videojuegos, igualmente otro vídeo lo contaré, de qué es lo que hice ahí dentro, sucederé fotos, vídeos, creo que os va a molar mucho. Y siempre he tenido la amiga de ir haciendo siempre cosas en paralelo, porque sentía que mi trabajo no era lo que yo quería. Porque no me gustaba la parte corporativa de ir haciendo tareas, un Jira, un no sé qué, ¿vale? Puede que te suene muy técnico, ¿vale? Pero dentro de la programación
está muy bien, pero es como la punta del iceberg, ¿vale? Imaginaos que aquí abajo es que está todo el equipo, están todas las tareas, están todas las reuniones, están toda la comunicación con el equipo. Es una puta mierda, ¿vale? Pues lo tengo que decir, es una puta mierda. No me gusta nada. Y aparte de arriba es la programación. Es lo que hay. Por lo tanto, yo decidí siempre hacer mis proyectos, hice mis videojuegos, hice mis entrevistas para empresas como King, también hice entrevistas para empresas como Outfit 7, ¿vale? Que es el gato Tom, esto no sé si lo conocéis, de temas de videojuegos. No acabaron de cuajar ninguna, porque no me dedicaba a ello, pero simplemente le echaba morro y me acababa tirando por ahí, pero nunca cuajaba. Por lo tanto, al final acababa sabiendo JavaScript, React, algo de backend, muy por encima de Node. Y siempre estaba como volcado intentando hacer nuevos proyectos, porque me podía siempre un poco el ímpetu, ¿no? Al final, acabo en otra empresa pequeñita de 6 empleados donde mejor estuve. Pero vaya, se nos cayó un cliente gigante y obviamente me tuvieron que echar. Yo llevaba 5 meses, me echaron a mí y a una compañera. Yo lo entendí completamente, era una startup muy chiquitita y obviamente no se podía sostener mi salario. Yo para ese entonces estaba cobrando cerca de 40.000 euros anuales. Ahí también aprendí muchísimo a gestionar todo el tema del equipo, a trabajar en equipo, pero en un pequeño equipo. Era yo de frontend y un compañero de backend. Él me daba microservicios, ya se explica en otro vídeo que son microservicios, y yo simplemente me encargaba de hacer las conexiones y hacer altas, bajas, modificaciones y consultas, y que todo saliera en la parte frontal, porque yo era frontend, ¿vale? Ahí obviamente seguí aprendiendo. Quiero que veáis con todo esto, todo el trayecto que llevo, lo estoy resumiendo un poco en un vídeo que van a ser de unos 12-15 minutos, no creo que dure más, básicamente, pero para que veáis toda la trayectoria que tengo, todo lo que he ido haciendo. Aquí en esta empresa ya sí que comencé a tocar un poco la IA, porque empezó a salir ChatGPT, la parte más básica, y me pude apoyar un poco porque estaba muy solo. Ahí fue cuando comencé a indagar y a trabajar con ello, hacía cerca de 3 años, 4 años. Por lo tanto, para que veáis un poquito y por qué os quiero comentar toda esta parte. Y ya por último, la última empresa, básicamente donde hice punto de inflexión, hice un punto de no retorno, me di cuenta que este mundo no era para mí. Todo el mundo corporativo de la programación no era para mí. Había semanas enteras en las que no programaba porque eran solamente reuniones. Me quejé, básicamente, y comenté lo que me parecía a mí hacer tantas reuniones. Básicamente, una mierda. Y me acabaron echando. Me pusieron la etiqueta de a Eric le molestan las reuniones y me echaron. Básicamente, recorte de plantilla. A las personas no les suelen gustar, bueno, no personas, sino a los equipos corporativos, cuando alguien se queja y no es una comadreja, ¿vale? No es una rata de laboratorio donde puedan probar contigo, probablemente no gustes, ¿vale? Siempre buscan personas que rían las gracias, que sea demasiado falsa, ¿vale? Y yo, ya me veis aquí en los vídeos que soy cero falso y siempre me vais a ver tal y como yo soy. Dicho esto, toda esta trayectoria han sido cerca de esos 6 años, aparte de mis proyectos propios. Tengo mi página web, tengo página web de clientes que he ido haciendo, y con esto te quiero decir que la inteligencia artificial, la verdad que a mí me pudo salvar en ciertos aspectos. De hecho, a día de hoy me dedico a eso y joder, qué chulo. Pero no sin antes tener un background y tener una base en la cual he ido aprendiendo muchísimo. He ido aprendiendo de personas que sabían más que yo, he ido aprendiendo tutoriales, he ido aprendiendo cómo funciona el código realmente, y no he basado mi vida de la programación solo en la IA. No, de hecho tengo una base sin IA. Por eso os quería comentar todo en este vídeo, porque veo importante que independientemente de que te quieras dedicar a esto o no, o que la uses para cosas más lúdicas, o que no te interese a lo mejor, no, yo no quiero saber esto, pues vale, no lo sepas, me da igual, no te voy a obligar. Te va a ir de puta madre saber una base, frontend, backend, API, y entender ciertas funcionalidades, porque no solo se queda todo en el frontend y en el backend y en la API, no, entran otras muchas cosas que os contaré en un vídeo de cómo he ido creando mi software, cómo tú podrías crear el tuyo y qué deberías tener en cuenta a la hora de crearlo. Por lo tanto, y por finalizar el vídeo, quiero que veas toda la trayectoria que he tenido en los diferentes años de mi vida, todo lo que he ido haciendo como programador, y que no tengas prisa a la hora de aprender y sentir que vas tarde. Nunca vas tarde, siempre estás en el momento perfecto. Nunca te compares con nadie, no te puedes comparar conmigo, y menos si tienes 20, 25 años, o quizá tienes 30, 40, 50, pero te has estado dedicando a otro sector. Obviamente no se puede volver atrás en el tiempo, nos debemos quedar donde estamos.
y actuar desde la posición en la que estamos. Porque seguramente saben más cosas que yo en una cosa que yo no tengo ni idea. Como todo el mundo. Por ende, espero que entiendas que el tiempo siempre es el diferencial. El tiempo es el diferencial, está clarísimo. Contra más tiempo llevas haciendo algo, siendo firme en ese algo, es como más resultados vas a obtener. Más vas a saber y más vas a saber implementar. No hay más. Que entiendas que no se aprende todo en un día. React, C#, aprendí algo de PHP, JavaScript, toda la parte de estilos, librerías, versiones, paqueterías, backend, APIs. ¿Entendéis el grosso y la gordura que tiene toda la parte de programación? Y no te estoy hablando de infraestructura, ni de arquitectura, ni de microservicios, ni de otras muchas cosas que quizás se te atragantan mucho más, y es normal. Si crees igualmente que estás preparado o preparada para dar un paso más, para crear algo real y para consultar todas tus dudas en la parte más técnica, aquí abajo te he dejado un enlace o mi clase gratuita donde la puedes ver sin ningún tipo de compromiso y agendar una llamada conmigo para ver tu situación y ver realmente si te puedo ayudar. Dicho esto, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.